a hablar de una unción fresca o una fresca unción. Y quiero primero dejar en claro de que la unción es algo que viene desde mucho tiempo atrás, viene desde el tiempo de Moisés. Entonces hoy vamos a estar viendo cómo la unción fue, por así decir, se fue transformando desde en ese tiempo y lo que es ahora para nosotros. ¿Qué es la unción para nosotros? ¿Y para qué sirve la unción? Porque es bonito decir, ay, yo quiero la unción, o es que tiene unción, pero ¿para qué es? ¿Para qué quiero la unción? ¿Qué es lo que pasa con la unción? Entonces, la unción viene desde el tiempo de Moisés. Quiero que entendamos que en el Antiguo Testamento las cosas que nosotros vemos siempre son sombra y figura de cosas que iban a ser. Entonces, vemos que en el tiempo de Moisés se daban, por así decir, cosas muy específicas. Cuando Dios hablaba a un siervo del Señor, siempre le daba instrucciones muy específicas. En el tiempo de Moisés podemos ver cuando le daba instrucciones al pueblo de Israel, le decía cosas muy específicas, que si iba a construir algo, de qué tanto de alto, o que si iba a hacer algo, de qué materiales tenía que ser. Pues en este tiempo le fue dado una instrucción de cómo iba a ser lo que sería un aceite de la unción santa. Y le dice qué ingredientes tiene que usar. Vamos a ver esto en el libro de Éxodo. Así que acompáñenme a la escritura, vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 30. No cierre la Biblia porque vamos a seguir leyendo más adelante, después, pero vamos a leer ahorita Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 25. Dice de la siguiente manera: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Repita conmigo: el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Ok, entonces aquí está diciendo un montón de instrucciones. Aquí habla de especias finas. Se refiere a especies de buena calidad, especies excelentes. No eran cualquier cosa, eran cosas finas. Entonces usaba especias finas y aquí nos está diciendo cuánto usaba de cada uno. Dice de que usa mirra, de que usa canela, de que usa aceite de olivas, y aquí te están dando las instrucciones. Y como yo le había dicho, cada cosa que pasa en el antiguo pacto es sombra y figura de lo que habría de ser, y estos son elementos proféticos y son sombra y figura de lo que habría de ser Jesús. Mire, comenzamos viendo de que aquí dice de que usaría mirra. Dice, mirra excelente 500 ciclos. ¿Usted sabe qué es la mirra? La mirra se menciona a lo largo de la escritura varias veces. La mirra tiene que ver en lo natural con un uso medicinal. La mirra generalmente se usaba como un antiinflamatorio o algo para disminuir el dolor, para cualquier cosa, dolor corporal, etc. Para eso se usaba la mirra naturalmente. También tenía que ver con una cosa que hacían de que embalsamaban a los muertos, y eso usaban mirra. Entonces la mirra tiene que ver con aliviar dolores y también tiene que ver con lo que hacían con los muertos. Si usted recuerda, por esto es que cuando Jesús estaba en la cruz le ofrecen una esponja que tenía vinagre y tenía mirra. Esto era para disminuir el dolor. Jesús se negó a tomarlo, pero por eso es que le estaban ofreciendo esa esponja que tenía mirra. Entonces la mirra vendría teniendo que ver con lo que es la humanidad de Cristo. Tiene que ver con todo eso, el dolor y la muerte. Ahora, habla de canela aromática. Canela aromática y casia, de hecho, tienen bastante similitud una con la otra porque provienen del mismo árbol, simplemente que se obtienen de partes diferentes. Y esto, por así decirlo, tendría que ver con el poder de la resurrección de Cristo. Luego viene lo que es el aceite de oliva. El aceite de oliva o de aceitunas. Para obtener el aceite de oliva o el aceite obtener el aceite de las olivas, la forma de obtenerlo es todo un proceso que tienen que pasar. Cuando ya están recogidas, entonces vienen y hacen como, por así decir, una pasta con ellas. Tienen que triturarlas para que se haga una pastita,
y con esa pastita, entonces luego puede ser por un método de prensa que logran extraer la mayor cantidad de aceite posible. Ya luego eso ya simplemente se encargan de asegurarse que no tenga nada que no deba ir. Pero tiene que ver con todo un proceso. Y esto tendría que ver con el proceso del carácter triturado de Cristo. También sabemos de que el aceite de oliva también se conoce como una forma de representar el Espíritu Santo. Ahora, yo le dije que íbamos a seguir leyendo, ahora vamos a seguir en el mismo Éxodo capítulo 30 y vamos a leer el versículo 26 al 30. Lo que vimos ahorita fue cómo hacían este aceite. Ahora aquí les está diciendo qué iban a hacer con el aceite en ese entonces. Entonces, Éxodo capítulo 30, versículo 26 al 30 dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás. Repita conmigo: consagrarás. Y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Miren qué interesante. Ya vimos cómo se hace el aceite de la santa unción. Ahora les está diciendo qué es lo que harían con ellos. Les está diciendo de que con ese aceite ungirían todas las cosas que iban a usar en el templo. Dice el candelero, sus utensilios, absolutamente todas las cosas que se iban a usar en el templo, decía que lo tenían que ungir con ese aceite. Y déjenme decirle que ahora tal vez no ungimos con aceite todas las cosas que usamos en el templo, pero actualmente y hoy en día las cosas que se usan para el servicio del Señor también son consagradas y son santas. ¿Por qué? Porque son para el servicio del Señor. Todas esas cosas son para Él y no se deberían usar para ningún otro fin. Entonces, todas las cosas que usamos para el servicio del Señor son santas. Y yo espero que usted entienda eso. Todo lo que usamos para el servicio del Señor. Esto quiere decir no solamente objetos. Si usted lo que usa para el servicio del Señor, por ejemplo, en mi caso, mi voz, que yo me encanta adorar al Señor, yo tengo que cuidar qué es lo que hago con mi voz. No puedo estar usándola para cosas ajenas, para estar cantando a otros dioses o cantando cosas ajenas que no exalten el nombre del Señor. Es importante que seamos apartados para el Señor. Si somos consagrados, es para ese fin. ¿Saben que una vez me acuerdo que nosotros fuimos a una congregación a la que íbamos a dar apoyo y fuimos para apoyar al pastor y empezó el momento de alabanza? Y mire, yo lo voy a decir, no soy profesional en música, pero uno ya se da cuenta si alguien apenas está tocando lo básico, o si es nivel intermedio, o si ya es profesional. Y lo voy a ser honesta, esos músicos tocaban tremendo, o sea, tocaban pero muy bonito, tocaban maravilloso, tanto mejor que yo definitivamente. Y yo escuchaba y decía, qué bonito suena el piano, pero ¿por qué no me puedo meter como quisiera? Porque siento que este ambiente se siente diferente, no es un ambiente, porque cuando usted lo nota, cuando un ministro de alabanza es un adorador verdaderamente, usted nota en el ambiente, se siente los cielos abiertos, eso fresco, pero yo sentía un ambiente pesado, diferente, yo no sabía por qué, y la batería se escuchaba bien, la música se escuchaba bien, no habían errores en absoluto. Y después nos dijeron de que esos ministros de alabanza, que de hecho eran músicos, déjenme decirles, eran músicos, que inclusive cuando terminó la alabanza se salieron del templo, ni siquiera se quedaron a recibir la palabra, y luego ya entendimos por qué, porque ellos eran músicos contratados. O sea, ellos no estaban ahí por voluntad, o sea, sí estaban por voluntad, pero estaban por voluntad de obtener dinero. Les iban a pagar para que ellos tocaran, como cualquier músico. Y déjeme decirle, no podemos hacer eso. No podemos pagarle a alguien para que venga a tocar la alabanza que es para el Señor. Quien esté tocando los instrumentos no es porque sea el mejor cantante o porque sea el mejor músico. Quien esté tocando los instrumentos tiene que ser porque es una persona consagrada, una persona con un corazón correcto, una persona que ama al Señor y que vive en la presencia del Señor.
Entonces es importante que entendamos, déjame decirle que si usted ha sido llamado para servir al Señor, usted está consagrado. Usted está consagrado, su voz, su cuerpo, todo es para el Señor. Amén. Ok, entonces vamos a seguir leyendo en el mismo capítulo, ya le dije, Éxodo capítulo 30, pero ahora vamos a leer el versículo 31 al 33. Dice, Éxodo 30, 31 al 33. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción. Repita, aceite de la santa unción. Aceite de la santa unción. Por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Eso es muy, por así decir, muy fuerte. Dice, no se puede replicar. La fórmula que habían hecho ya no se podía replicar y decía de que tampoco había que ponerlo sobre cualquier carne. No lo podían poner sobre cualquier lugar o cualquier persona. Eso no era así. ¿Por qué? Porque con ese aceite se consagraban las cosas. Vemos de que aquí dice de que se consagraba, se ungía a lo que sería el sacerdote y se ungía también a los hijos del sacerdote. Y esto se me hace un poco interesante porque aquí en estos tiempos no venían donde los hijos del sacerdote y le decía, hijo, ¿usted quiere servir al Señor o usted quiere ser abogado? ¿O qué quiere estudiar? ¿Qué siente usted? En esa época no hacían eso. En esa época era prácticamente de que los hijos del sacerdote ya estaban destinados, ya todo el pueblo lo sabía, iban a seguir, iban a también ser ungidos, iban a seguir. Y nadie tenía problema, nadie iba a decir cómo es de que el hijo del sacerdote puede y yo no. No tenía problema porque ya sabía, ya se sabía y era algo que se hacía. Y es algo interesante que ver. Y dice de que los hijos del sacerdote también tenían que ser ungidos. Ahora, otra cosa interesante es que también ungían sus vestidos. Y yo creo que hay algo interesante con esto de los vestidos de un ungido del Señor. La verdad, la ropa de un ungido del Señor tiene algo especial, porque es algo que está prácticamente pegado a su cuerpo, es algo que lleva también la unción del ministro. Y nosotros sabemos que si el apóstol Pablo entendía de que sus vestiduras y lo que usaba también era ungido. Ahora, quiero decirle que el aceite de la santa unción era puesto sobre el sacerdote, sobre los hijos y sobre sus vestidos. Y esto era para consagrar. Ahora, dice también de que no se podía replicar, como habíamos dicho, porque luego decía que si no sería cortado y todo eso. No se podía replicar ni tampoco se podía poner en cualquier cosa a lo que se le ocurriera, no. ¿Cómo podríamos interpretar esto nosotros hoy en día? Nosotros no podemos depositar la unción en cualquier lugar. No podemos depositar la unción en cualquier lugar, cualquier extraño, cualquier persona ajena que tal vez ni siquiera ama al Señor o quiere venir al Señor. Es importante que nosotros sepamos dónde depositamos la unción. No se puede depositar en cualquier lugar. Tiene que ser por dirección del Espíritu Santo, porque recordemos de que esto tiene que ver con escogencia y consagración. Repita conmigo, escogencia y consagración. Ahora, hay muchos usos que se le daba a este aceite en el antiguo pacto. Y vamos a ver un poco de cómo funciona esto. Pero antes quiero ver un texto en Salmos 45, capítulo 6, versículo 8, porque aquí nos hablan un poco también de lo de las vestiduras, de lo que yo le decía. Salmos 45, Salmos capítulo 45, versículos 6 al 8. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe, casia exhalan tus vestidos. Desde palacios de marfil se recrean. ¿A qué se refiere el salmista acá? Se está refiriendo a Jesucristo.
Y aquí está hablando de que aún sus vestiduras, dice, exhalan olor a canela, acacia, mirra, aloe. Está hablando de sus vestiduras, de que sus vestiduras fueron ungidas. Y sabemos de que esto está hablando proféticamente, está hablando espiritualmente, de que aún las vestiduras de Jesús eran importantes. También hay otro texto en Salmos, vamos a leer Salmos, pero ahora capítulo 133, versículo 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ok, esto creo que es un texto que ya hemos leído. Dice de que es como el buen óleo. Aquí también el buen óleo y aceite, o sea, es casi lo mismo. Habla de lo mismo. Dice que el óleo viene primero desde la cabeza, que sabemos que la cabeza es Cristo. Repita conmigo, la cabeza es Cristo. Entonces, la cabeza es Cristo y luego dice que baja por las barbas de Aarón. Sabemos que aquí hablaba de sacerdocio, pero actualmente serían los ministros, porque pues Aarón ya no está aquí son los ministros. Entonces, viene primero de Cristo, luego viene por las barbas de Aarón, que son los ministros, y luego hasta el borde de las vestiduras. ¿Qué es el resto? Las vestiduras, y hasta el borde de las vestiduras significa el resto del cuerpo de Cristo. Y hasta el borde quiere decir hasta el más pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la unción tiene que ser pasada por los ministros, y es responsabilidad de los ministros de que estén pasando la unción para que llegue hasta los más pequeños, porque hay un orden y tiene que venir por ese orden. No se puede ir directamente a la cabeza, no, tiene que venir primero a la cabeza, luego pasa por las barbas de Aarón, que son los ministros, y luego al resto del cuerpo de Cristo. Ahora déjeme decirle de que era el aceite usado de diferentes maneras en el antiguo pacto. Y para que podamos entender para qué vamos a usar hoy en día la unción, tenemos que entender para qué se usaba el aceite en el Antiguo Testamento. Entonces, se usaba para diferentes cosas. Primero, tenemos que decir de que el aceite de la unción se usaba primero con los leprosos. Nosotros sabemos de que los leprosos, cuando ya eran sanados, ellos no es que simplemente venían al pueblo y ya se integraban con todos. No, ellos tenían que pasar un proceso. Tenían que pasar un proceso con agua, todo. Hay un proceso ahí en la escritura, dice cómo es. Pero al final de este proceso se les ungía con el aceite. Esto era ya para que ellos ya pudieran finalizar ese proceso y ya pudieran entrar con todo el pueblo ya santificados. Mis amados, nosotros cuando estábamos en el mundo, nosotros éramos leprosos. Estábamos llenos de pecado, estábamos llenos de un montón de cosas que traíamos del mundo. Y nosotros cuando vinimos acá también tuvimos que pasar un proceso. Fuimos redimidos, fuimos libertados por la sangre de Cristo, fuimos limpiados, santificados por el agua del Espíritu Santo. Y también es necesario que recibamos la unción cuando nos volvemos parte del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Otra cosa que se usaba, otro uso que se le daba a este aceite de la unción, era con los invitados. Cuando llegaba un invitado a una casa, había algo que hacían de que primero le tenían que lavar los pies, luego le tenían que cambiar las vestiduras, luego le daban de comer y le ponían aceite en la cabeza. Todo este proceso lo hacían porque en ese entonces, obviamente, los caminos eran muy diferentes. Venían un gran rato de estar caminando en la arena, ya traían sus pies todos polvosos de arena, todo lo que traían, las ropas también venía así, sudados, acalorados. Y entonces hacían todo este proceso de lavarle los pies, de cambiar las vestiduras y el aceite. Entonces, quiero que vayamos a ver un texto en Salmos, capítulo 23, versículos 5 al 6. Aquí el profeta David escribió lo que él sentía como invitado en la casa del Señor. Mire, Salmos 23, 5 al 6 dice:
Aderezas la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces David se está refiriendo a la casa del Señor, diciendo que el Señor era su anfitrión. Dice que le ungía la cabeza con aceite, que ya le había cambiado las vestiduras, le había limpiado los pies, porque esa era, por así decir, la tradición o lo que hacían en esa época. Ahora, los profetas, número 3, otra cosa para la cual usaban el aceite era para ungir. Se ungían reyes. Esto lo podemos ver con el profeta Elías, por ejemplo. Primera de Reyes, vamos a leerlo rápido, Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí podemos ver cómo Dios le está dando instrucciones a Elías sobre a quién debe ungir como rey. Primera de Reyes 19, 15 al 16. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, cada vez que había una comisión especial para un profeta, para un sacerdote o para un rey, se ungía con aceite. Aquí le estaba dando instrucciones a Elías de quién es que tenía que ungir. Pero entonces se ungía con el aceite a reyes y también se ungía a sacerdotes. Esos son dos usos que se le daban para ungir a reyes y sacerdotes. Eso simbolizaba la elección y la consagración para el servicio de Dios. Ahora miren, hoy en día los hombres o los ministros de Dios que deben ser ungidos solamente deben ser los que son por revelación de Él, los que Él ya eligió, los que Él ya ungió. Y el aceite físico simplemente puede ser un sello de lo que Dios hizo, pero aún anteriormente, cuando se ungían a los reyes y a los sacerdotes, ellos ya habían sido escogidos por Dios y se hacía con el aceite físico, pero primeramente era la escogencia de parte de Dios y por dirección de Dios. Ahora, ya vimos de que se ungían reyes y se ungían sacerdotes. Se ungían sacerdotes, no vamos a leer los textos porque tampoco vamos a quedarnos un gran rato leyendo, pero como referencia, si los quiere buscar, Éxodo 30, 30 al 31 y Levíticos 8, 12 y Levíticos 8, 30. Habla de ungimiento de diferentes sacerdotes para que mire la referencia bíblica de donde lo sacamos. Entonces, en Salmos nosotros vemos cómo se profetiza acerca del sacerdocio de Cristo. Esto está en Salmos 110, versículo 4. Vamos a leerlo rápidamente. Aquí nos habla de eso mismo, de cómo se profetiza sobre el sacerdocio de Cristo. Salmo 110, 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando el Señor Jesucristo emerge al Jordán, porque sabemos que cuando Él fue bautizado para que Él pudiera entonces empezar su ministerio, Él también fue ungido, déjeme decirle. Pero Jesús no fue ungido con un aceite físico. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Fue con la unción del Espíritu Santo. Mire algo interesante, Isaías capítulo 10. Es un texto que nos habla acerca de la unción. Isaías capítulo 10, versículo 27, nos habla un poco acerca de la unción y de algunos efectos que tiene. Isaías 10, 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces aquí dice de que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mire, amados, nosotros cuando estábamos en el mundo, el enemigo nos tenía enyugados. ¿Qué quiere decir? De que por más que yo quisiera venir por este camino, Él me jala para acá porque sí, porque Él puede, porque Él quiere y porque me tiene enyugado, porque yo no puedo controlar a dónde voy. Cuando me tienen enyugado yo no puedo decidir a dónde voy, Él me atrae a donde Él quiere. Pero por la unción nosotros podemos ser liberados y entonces se rompe el yugo.
Pero no es de que voy a quedar a la deriva, de que, ok, ya se rompió el yugo, ahora soy libre y hago lo que me da la gana. No. Mire el texto, Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Aquí nos está hablando el Señor Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ya fuimos liberados del yugo, del mundo, de que el enemigo nos tenía enyugados, somos liberados, pero como les digo, ya no es que nos vamos a quedar a la deriva y vamos a hacer lo que nos dé la gana, sino que nosotros por amor tomamos el yugo de Cristo. ¿Por qué? Porque así Él podrá guiarnos al camino que es bueno. Es un yugo fácil, un yugo ligero, y Él nos va a ayudar y nos va a guiar, pero esto lo hacemos en amor. Entonces entendemos que el aceite de la unción pudre el yugo y nos libera. Ahora, esas son las cosas para las cuales se usaba el aceite en el Antiguo Testamento. Hay varias veces, podemos ver de que se usaba en el Antiguo Testamento. Y déjeme decirle que en el Nuevo Testamento realmente casi no se menciona de uso de aceite. De hecho, en el Nuevo Testamento sí se usa en algunos textos, y esos son los que vamos a estudiar ahorita para ver cómo era en el Nuevo Testamento, pero podemos ver que ya no era muy usado. Entonces, el primer texto que vamos a ver de esto, del uso del aceite en el Nuevo Testamento, es Marcos capítulo 6. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 12 al 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ok, aquí han sido enviados los discípulos del Señor para que fueran, para que predicaran, y claramente mientras predicaban ellos iban a ir trayendo milagros, señales, y ellos hacían liberaciones y ellos sanaban. Y aquí el texto menciona de que ellos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, esto lo habrán aprendido del Señor Jesús, porque Jesús en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, cuando aparece la figura de Jesús, nosotros nunca vemos que Jesús viniera donde un enfermo y que le pusiera aceite. Nosotros recordamos de que Él lo hacía por medio de la palabra. Él declaraba y las cosas ocurrían por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues realmente todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos y tenían todas las enseñanzas de lo que había acontecido antes, porque recordamos de que antes el aceite se usaba para muchas de esas cosas. Entonces ellos tenían como una mezcla de lo que había venido antes, más de lo que ahora Jesús les estaba enseñando. Y aquí se nos muestra, o por ejemplo se nos menciona en la Escritura acerca de uso del aceite físico por los discípulos de Jesús cuando fueron enviados, pero no por Jesús mismo. Ahora, siguiente texto, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 44 al 48. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque el que amó mucho, más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquí se vuelve a mencionar otra vez el ungir con aceite, pero aquí se está mencionando, como lo que yo le había dicho antes, de la tradición que había de que cuando venían le lavaban los pies, le cambiaban vestiduras y le ungían con aceite. Entonces aquí lo mencionan por eso, por la tradición que había,
y pues le está diciendo de que cuando Jesús vino a su casa, pues no había hecho nada de la tradición. Sin embargo, la otra mujer había comprendido y lo había hecho, había enjugado, lavado sus pies con sus lágrimas y enjugado con sus cabellos. Y el otro texto que menciona es Juan capítulo 19, 38 al 40. Sé que estamos leyendo muchos textos, pero es necesario para tener comprensión bien de qué es. Ok, Juan capítulo 19, 38 al 40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces aquí se vuelve a mencionar otra vez en el Nuevo Testamento, pero otra vez es como una de las costumbres que se usaban. Yo le había dicho de que se usaba la mirra y se hacía esto cuando había un muerto. En este caso, ellos habían venido donde Pilato, le dijeron que le diera el cuerpo de Jesús, y con el cuerpo de Jesús pues lo envolvieron en las especies aromáticas y lo ungieron con mirra. Que de hecho Jesús fue ungido varias veces para la sepultura. Primeramente fue por María de Betania, porque ella había entendido el principio de que embalsamaban a los muertos. Ella lo hizo con Jesús aún estando en vida. Y luego fue con Nicodemo, que es aquí lo que les acabo de leer, que fue cuando Jesús ya había muerto y lo hicieron ya con el cuerpo de Jesús. Entonces, con esto, lo que nosotros queríamos ver era cómo fue, desde dónde viene el aceite de la unción hasta actualmente y cómo lo vamos a usar. ¿Para qué es de que lo vamos a usar? Nosotros lo vamos a usar imponiendo manos en los enfermos para que sanen, imponiendo manos sobre las personas que necesitan entrar en una dimensión diferente, en activación. Esas son las cosas para que lo vamos a usar ahora. Pero déjeme decirle de que ahora tal vez ya no es necesario en sí el aceite como tal, porque el aceite no es un objeto místico que usted lo va a poner en alguien y se va a sanar por el aceite, porque el aceite no tiene ninguna propiedad ni tampoco tiene, por así decir, no es un objeto místico que va a salvar, no. Es por el poder del Espíritu Santo, es por el poder de la palabra. Cuando nosotros declaramos, enfermos son sanados. Cuando nosotros declaramos, hay liberaciones. Cuando nosotros declaramos, hay cielos abiertos. Y déjeme decirle que usted también tiene ese poder, que usted también tiene esa autoridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no lo usamos, que a veces está tanto tiempo que no lo usamos, que ya está rancio ese aceite porque usted no lo usa, usted está apagado. La forma de mantener el aceite de la unción es estarlo usando continuamente. Miren, nosotros todos hemos sido llamados para evangelizar, todos tenemos que llevar la palabra del Señor. Todos tenemos que llevar la palabra del Señor, pero para llevarla necesitamos también llevar las señales, los milagros, las sanidades. Esa es la manera. Y déjame decirle, usted tiene esa responsabilidad de llevar el Evangelio. Pero para llevar el Evangelio, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo y tiene que tener la unción renovada en usted. Y la forma de hacerlo es estar continuamente usándola una y otra vez. Para eso es la unción. Entonces quiero pedirle que se ponga de pie un momento, porque creo que nosotros necesitamos renovar otra vez la unción, necesitamos otra vez que sea encendido en nosotros. Necesitamos entender de que esto es una responsabilidad de nosotros para poder hacer lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, yo quiero que usted se sacuda un momento, se estire, porque ya los miro de que llevan mucho rato sentados. Hoy el Señor quiere renovar el aceite de la unción, quiere renovar, traer una unción fresca, porque yo creo firmemente de que este es un tiempo que el Señor tiene preparado cosas nuevas, y el que verdaderamente esté dispuesto y lo anhele de corazón puede ser activado. Así que levante sus manos en el nombre poderoso de Jesús. Señor,
Sabemos que tu presencia está en este lugar. Hoy yo vengo declarando sobre tus hijos en el nombre poderoso de Jesús, de que es renovado el aceite de la unción en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo declarando hoy sobre tu vida que eres activado nuevamente, es activado nuevamente ese fluir en el nombre poderoso de Jesús. Eres activado en el nombre poderoso de Jesús y viene la unción del cielo. Viene la unción del cielo sobre ti otra vez para que seas renovado, para que seas activado en el nombre poderoso de Jesús. Si tú lo anhelas, hoy en el nombre poderoso de Jesús recibe la activación, recibe la impartición en el nombre poderoso de Jesús. Hoy el Señor está dejando caer una unción sobre este lugar, un aceite fresco, una unción fresca viene sobre ti, porque el Señor dice que hoy es el tiempo, que este es el tiempo. Hoy el Señor está trayendo cosas nuevas, es un tiempo de activación, es un tiempo de movimiento, y hoy eres activado en el nombre poderoso de Jesús con una nueva responsabilidad de empezar a usar el aceite de la unción, de empezar a usar la unción y la autoridad que está en ti, y lo vas a empezar a usar en tu casa, en tu familia. Vas a empezar a ver cambios en tu casa en el nombre poderoso de Jesús, para que luego puedas llevarlo a otros. Hoy el Señor se da, hoy el Señor activa en ti esa unción, ese poder y esa autoridad. Eres activado, eres renovado en el nombre poderoso de Jesús. Ahora viene el aceite fresco sobre ti. Oh, siente su presencia. Siente cómo viene el aceite. En el nombre poderoso de Jesús eres activado. Y tu vida no se va a quedar estancada. Eres activado. Vas a seguir y vas a cumplir el propósito para el que Dios te ha creado. En el nombre poderoso de Jesús.